Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a contar la historia de una de las empresas más importantes de videojuegos y de consolas que ha existido y que existe en la actualidad. Es la historia de Nintendo. Los antecedentes de Nintendo se remontan en septiembre del siglo XIX, del año 1889, cuando el artesano Fusahiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Kopai con el objetivo de producir y comercializar naipes, llamados Hanafunda, cuya principal característica es la de incorporar ilustraciones en vez de números. Este rasgo le permitió a Yamauchi comercializar sus cartas, pese a que las autoridades en Japón tenían prohibido los juegos de apuestas desde 1633. Para su fabricación usaba corteza de moreras que él mismo pintaba a mano. Tuvo un gran éxito, fue expandiéndose y llegando a vender millones y millones de sus juegos de cartas. La familia consiguió con el mercado y entonces en 1959 Nintendo concretó un acuerdo con Walt Disney para incorporar sus personajes animados a las cartas, lo cual representó un hito en la industria de nipona. Asimismo, desarrolló un sistema de distribución que le permitió ofrecer sus productos a todas las jugueterías. En comienzo de la década de los 70 presentó un momento decisivo en la historia de Nintendo, debido a que vendió su primer juguete electrónico en Japón, la pistola optoelectrónica Nintendo Beam Gun, diseñado por Uemura. En total fue un éxito porque se vendieron más de 1 millón de unidades en los años 70. Motivados por el éxito de la compañía como Atari y Macintosh por sus sistemas de videojuegos, Yamauchi adquirió los derechos y la distribución del sistema de Macintosh Odyssey para la difusión en Japón y llegó a un acuerdo con Mitsubishi Electric para desarrollar otros productos similares entre 1975 y 1978, como el primer microprocesador para los sistemas de videojuegos de consolas TV Game 15 y TV Game 6. En el año 1979 supuso un par de acontecimientos clave en la historia de la compañía. Por otro lado, se creó un departamento centrado en desarrollo de productos arcade. Al año siguiente tuvo el estreno su primera consola portátil de videojuegos, desarrollada por Yokoi a partir de la tecnología empleada en las calculadoras portátiles, en que entonces eran sobreproducidas en Japón, llamándose Game & Watch. El auge de los juegos arcades se acrecentó en 1981 tras el estreno de Donkey Kong, desarrollado por Miyamoto, y uno de los primeros videojuegos de plataformas que permitió que el personaje jugador pudiera saltar. En este caso, Jump Up, que posteriormente había de convertirse en Mario y mascota oficial de la compañía. Tras inaugurarse una nueva planta de producción y cotizar en la primera sección de bolsa de Tokio en 1983, Uemura se hizo cargo del diseño de una nueva consola de juegos en formato de cartuchos, la cual incorporó tanto en unidad central de procesamiento como un procesamiento físico, tomando como inspiración la ColecoVision. Finalmente, dicho sistema se desarrolló llamándose la Family Computer o Famicom. El producto restante fue la Nintendo Entertainment System o NES, que hizo su primera aparición en Estados Unidos en 1985. Uno de los primeros juegos disponibles en esta consola fueron Super Mario Bros., State Bike, Metroid o los más importantes también como Mario, The Legend of Zelda. En total se vendieron 62 millones de consolas NES en todo el mundo. Mientras tanto, en 1988, el departamento de Nintendo, encabezado por Yokoi, concibió la portátil Game Boy a partir de los sistemas de Game & Watch y se trató de la primera de su tipo compatible con los cartuchos de juego intercambiables. Su estreno ocurrió el año siguiente y para su distribución en América se hizo acompañar del Tetris, tras la llegada a un acuerdo con Atari Games. El sistema tuvo un éxito notable y en sus primeras 2 semanas en Japón se agotó el inventario inicial de 300.000 unidades. En Estados Unidos, en su primer día vendieron 40.000. En 1991 se iniciaría una de las grandes rivalidades de la década. Aparecería la Super NES o Super Nintendo, como se conocería también, una consola de 16 bits que sería la gran rival en el mercado de la Sega Genesis, el otro gran gigante del momento de la industria de los videojuegos. Como venía sucediendo con todos los sistemas de Nintendo, el gran fuerte de la Super NES fue traer los videojuegos exclusivos y las franquicias y grandes personajes de la compañía, como el Super Mario, o en este caso Super Mario World, el Legend of Zelda o el Super Metroid. Tetris, por su parte, fue el producto más emblemático. Durante años ha sido el juego más vendido de la historia.
desbancando recientemente por Minecraft y algún otro videojuego, con 170 millones de copias vendidas. Llegado a Europa por primera vez en 1992, la Super Nintendo dejó estupefactos a los jugadores por sus gráficos y su modo de juego, situando una de las espectacular era. Super Nintendo ofrecía un estéreo real, además unos fondos y una memoria integrada 2 veces mayor de la NES y cartuchos de gran capacidad con los que la consola recrea incremente los mundos a explorar. Además de, anunciaron la alianza estratégica para desarrollar la Nintendo 64 con Silicon Graphics, ya a partir de 1993, cuya tecnología también contribuyeron otras empresas como NEC, Toshiba o Saab. De manera comercial, se le considera como una de las primeras consolas diseñadas con arquitectura de 64 bytes. Se estrenó en junio y en septiembre del 1996 salió respectivamente en Japón y posteriormente en Estados Unidos. En 97 llegaría a Europa. Hasta hacerse de la producción en 2002 se produjeron 33 millones de consolas en todo el mundo y suele ser catalogado como uno de los sistemas de videojuegos más reconocidos de la historia. En total se produjo 388 videojuegos, de los cuales han sido distinguidos como uno de los mejores de todos los tiempos, como el Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y The GoldenEye 007. La Nintendo 64 fue la consola de quinta generación y bueno, pues además de tener un procesador y así como una lectura, la Nintendo 64 tenía varias cosas bastante increíbles. Lo único que le restaba era su menor potencia al utilizarse cartuchos y no CDs o DVDs como podían hacer la competencia como la PlayStation o la Sega Saturn. Los puntos a favor que tenía la Nintendo 64 era el stick de control analógico, fue el primero en su tipo. Además incluía 4 puertos de serie para 4 mandos. Se podían anexionar accesorios como fueron el Rumble Pack, que introducía vibración en el Control Pack para guardar partidas. Además fue mucho más rompedora. Y bueno, la GameCube, que salió en 2001, fue la consola lanzada por Nintendo y sucesora de Nintendo 64. Fue la representante de Nintendo en la lucha entre la PlayStation 2 y la Xbox, que salió por parte de Microsoft, también contra la Dreamcast, que sería la última de Sega y que se retiraría prematuramente de la batalla. La GameCube fue mucho más rompedora por la filosofía de Nintendo, por ser un aspecto de juguete. Para empezar, fue la primera consola de la compañía en utilizar discos ópticos, tras el inconveniente del uso del cartucho que supuso para la Nintendo 64. Y que con Microsoft y su Xbox teniendo una audiencia más madura y la PlayStation dominando el público general, la GameCube tuvo que centrarse en su base leal de seguidores y su sector más jóvenes de jugadores, siendo tan ligera y compacta que incluso gozaba de una asa para cogerla, pero el aspecto de juguete era engañoso. En su interior había una máquina casi tan potente como la Xbox y con ventaja técnica frente al PlayStation 2. La GameCube no incluyó un juego de plataformas de Mario en el lanzamiento, algo que fue inédito y tal vez un error. La consola tenía la posibilidad de algunos juegos de ser combinada con la Game Boy Advance para contenido adicional y opciones juegos extra para los que serían años después la Wii. Uno de los accesorios permitía jugar a los juegos de la Game Boy Advance y GameCube. Y además tuvo uno de los juegos más importantes de ese momento, que fue el Metroid Prime, que es uno de los mejores juegos tal vez de Nintendo de la historia y sobre todo de la GameCube. Algo espectacular sobre todo en el año 2002. En noviembre de 2003, Nintendo anunció el desarrollo y lanzamiento del sucesor de la Game Boy Advance, aunque finalmente Nintendo solo desarrolló juegos para Nintendo DS. El 20 de enero de 2004 la consola fue anunciado bajo el nombre en clave de Nintendo DS, o que significa Dual Screen, y con juegos muy potentes como sería el Pokémon Black and White, que vendió 35 millones de copias, o el nuevo Super Mario Bros. Con 22,6 millones. El resurgir de Nintendo llegó de la forma menos esperada, con una consola muy inferior a la competencia que apuntó a toda la familia y no al jugador tradicional. En 2006 Microsoft comenzó a dominar el mercado con la 360 y Sony se alistaba para lanzar la PlayStation 3. Nintendo, bajo la competencia de poder, utilizó una consola diferente. Tras el fracaso de la GameCube y tampoco el acierto de la 64,
decidió tomar cartas en asunto y pues dijo, bueno, vamos a controlar el mercado de móviles, que era total de Nintendo, y de la ES en 2004 de las portátiles. Además, había expandido su audiencia y llevar a videojuegos a manos adultas de todas las edades y propuestas innovadoras y un sistema de control intuitivo, que sería la DS. Fue una filosofía la que definió el curso del proyecto Revolution, luego bautizado como Nintendo Wii. Una consola para toda la familia en la que lo fundamental era la experiencia y no el poderío técnico. La Wii se convirtió en un fenómeno inmediato gracias a su reconocible sistema de control. El Wii Remote era lo más parecido a un control remoto de televisión con dos botones principales y una cruceta. La Nintendo Switch también fue un éxito y es actualmente la última consola de la marca japonesa. Es una consola híbrida desarrollada por Nintendo y la séptima consola de sobremesa que ha desarrollado la compañera. Fue oficialmente presentada en 2016 y además es una consola portátil, es un poco híbrida porque puede ser portátil, de sobremesa y además insertada una base conectada al televisor para usarla como consola de sobremesa, lo que hace ser un híbrido completo. Además, pues bueno, esta Nintendo Switch incluye dos controles inalámbricos desechables cuyo nombre es el Joy-Con, que pueden ser utilizados individualmente en el mando o la pantalla. He tenido, como no, juegos de la propia compañía como el Mario Kart Deluxe, que tiene más de 57 millones de ventas, o el Animal Crossing, The Legend of Zelda Breath of the Wild, o varios Pokémon que también han sido pues una super éxito en ventas. Nintendo sigue siendo una de las principales marcas de consolas y videojuegos y será una de las grandes fabricantes que nos queda por ver en un futuro incierto dentro de los videojuegos, ya que la realidad virtual o las gafas de realidad virtual o la IA han entrado como protagonistas. No sabremos cuál será su futuro, pero seguro que tendrá un éxito como hasta ahora.